Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer unas deliciosas y jugosas salteñas de pollo picante. Son típicas de mi bella tierra Bolivia. Esta es una receta un tanto elaborada, pero no por ello es difícil y mucho menos complicada. Tiene algunos trucos, los cuales te los voy a enseñar hoy. Así que vamos a dar comienzo. Lo primero que vamos a hacer es pelar y lavar muy bien una patata. Lo vamos a cortar en trozos muy pequeñitos y luego la llevaremos a cocción. Bastará con que hierva 5 minutos. Luego la reservaremos. Quitamos la semilla y enjuagamos un par de ají colorado. Lo pasamos por la batidora en un poco de agua y lo reservamos. Limpiaremos 3 cebollas medianas junto con un ajo y luego lo cortaremos en trozos pequeñitos. Pondremos a sofreír nuestra cebolla y ajo picado en una sartén con el aceite caliente. Removemos bien y añadimos la sal. Una vez la cebolla esté transparente, vamos a añadir el pollo que ya teníamos cocido y desmenuzado. Vamos a remover muy bien hasta conseguir que se mezcle la cebolla con el pollo. Añadiremos el comino, pimienta y seguidamente vamos a remover para que se mezclen y se integren los sabores. Añadimos un poco de orégano. En cuestión de condimentos, cada uno puede variar según su gusto la cantidad que vaya a ponerle. Ojo con el comino, es un condimento de sabor intenso que si nos pasamos con él nos puede variar el sabor. Añadiremos el ají colorado que teníamos reservado previamente. Vamos a mezclar muy bien hasta que se integre todo. Seguidamente vamos a añadir el caldo en el cual hicimos cocer el pollo. Para potenciar un poco más el sabor, añadiremos medio caldo de pollo concentrado, seguida de una cucharadita de azúcar. Añadiremos la patata cocida que teníamos previamente reservada. Añadimos un poco de perejil. Hay quienes añaden guisantes o arvejas que vienen a hacer lo mismo. En esta ocasión yo he omitido esa parte. Pondremos uvas pasas y removeremos bien para que se mezcle. Pondremos a remojar en agua fría las láminas de gelatina neutra durante 7 minutos. Luego se lo añadimos a nuestro sofrito y removemos bien para que se integre por completo. Colocaremos nuestro sofrito en un recipiente y una vez frío lo llevaremos a la nevera toda la noche. Pondremos a fuego mínimo un recipiente con manteca y cúrcuma y con la ayuda de una cuchara vamos a ir removiendo hasta que ésta se disuelva por completo. Este es el aspecto que tiene que tener. Colocaremos la harina en un recipiente, añadimos sal y seguidamente vamos a añadir el azúcar. Con la ayuda de una espátula vamos a remover muy bien y haremos un agujerito en el centro para luego ir colocando de a poco el resto de ingredientes. Llegados a este punto, vamos a añadir la manteca que teníamos derretida. Con la ayuda de una espátula vamos a intentar integrar lo mejor posible nuestra masa. Una vez ya no nos sea posible continuar con la espátula, con las manos limpias, intentaremos deshacer los grumitos que nos ha quedado de la manteca. A continuación añadiremos el agua templada y lo haremos en pequeñas dosis. Continuamos el amasado con las manos. En un principio la masa es pegajosa, se te pega a todas las manos, pero conforme vayas amasando, la textura va a ir cambiando. A diferencia de otras masas, la masa para elaborar las salteñas hay que trabajarla bastante, por lo tanto tienes que ser paciente. Colocamos la masa sobre la mesa para continuar con nuestro amasado. Este proceso nos va a llevar alrededor de unos 15 a 16 minutos. Es lento, cansa, pero créeme, el resultado bien lo merece. Colocaremos un plástico sobre la masa. Le damos unos golpecitos, esto nos va a servir para que la masa vaya creciendo y se vaya compactando.
Le damos la vuelta a nuestra masa y repetimos la misma operación de darle golpecitos. Terminado este proceso, nos ha quedado una masa muy linda y muy manejable. Dividiremos la masa en pequeñas porciones y haremos unas bolitas, tratando de que todas sean de un tamaño similar. En mi caso yo he utilizado una balanza para que todas me pesen lo mismo y así asegurarme de que tengan el mismo tamaño. Las cubriremos muy bien para que no se resequen y las llevaremos a la nevera toda la noche. Yo he dejado reposar mi masa para las salteñas durante toda la noche en la nevera, pero con 6 horas que tú las dejes es más que suficiente. El preparado para la salteña tiene que estar sólido. Vamos a añadir huevo cocido, aceitunas y un huevo batido para untar las salteñas antes de meterlas al horno. Con este movimiento daremos calor a la masa y nos va a ser mucho más fácil estirarla. Con la ayuda de un rodillo intentaremos darle la forma más circular posible a nuestra masa. No te será difícil dado que es una masa muy fácil de manejar, no se te pega. Pero cuidado con excederte, si la haces muy fina se te pueden reventar las salteñas en el horno. Colocaremos un trocito de huevo, una aceituna y con una cuchara el relleno. Como pueden observar tiene que estar sólido. Tener cuidado y no excederse con el relleno, porque esto en el horno puede hacer presión y nuestras salteñas pueden reventar. Presionamos muy bien los bordes para sellar las salteñas. Dejaremos un extremo para retirar el aire que queda adentro. Es muy importante que no tenga aire, dado que en el horno, en el momento de la cocción, si tiene aire, esta va a reventar. El repulgue en las salteñas es de forma envolvente. Una vez que lleguemos al final, doblamos hacia la parte de abajo. Y ya está. Repetiremos otra vez para quien no le haya quedado claro. Se quita el aire, se presiona los bordes muy bien, luego se hace repulgue de forma envolvente. Aunque no lo crean, es muy fácil de hacer. Y una vez llegado al final, doblamos hacia abajo. Una vez montadas, las llevamos al congelador por un par de horas. Luego las retiramos, las colocamos en la bandeja y la untamos con huevo. Las salteñas se deben cocinar en un horno muy caliente, es decir, a temperatura máxima. En mi caso las he cocinado a 250 grados durante 20 minutos, cocción arriba y abajo. Y este ha sido el resultado, unas salteñas realmente preciosas. Y como no, muy sabrosas. Si te ha gustado la receta, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano.